Luego de la Revolución de Mayo, los patriotas buscaron la mejor forma de organizar los territorios que controlaban, a los que llamaron Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenían ideas diferentes sobre cómo organizar el gobierno y cuándo declarar la independencia. Los miembros de la primera junta tenían opiniones diferentes sobre cómo actuar. Esto hizo que se definieran dos grupos. Uno, liderado por Mariano Moreno, que creía que era necesario declarar la independencia inmediatamente. También creía que el poder debía estar en pocas personas para tomar decisiones con mayor facilidad. Y otro, por Cornelio Saavedra, quien opinaba que había que esperar para declarar la independencia. Además, consideraba que las provincias debían tener una mayor participación en el gobierno. En diciembre de 1810, la primera junta recibió a los representantes de las provincias y pasó a llamarse Junta Grande. Los integrantes nuevos apoyaron las ideas de Saavedra. Derrotado políticamente, Moreno renunció y fue enviado a Europa con una misión diplomática, pero murió en alta mar. Los morenistas formaron un grupo, la Sociedad Patriótica, para oponerse a la Junta. Esta fue la primera de sus medidas políticas. La segunda fue que en septiembre de 1811, los morenistas aprovecharon un viaje de Saavedra al norte para imponer un nuevo gobierno, el Triunvirato, llamado así porque estaba integrado por 3 miembros. El primer triunvirato no hizo nada para declarar la independencia. Por eso, en octubre de 1812, la Sociedad Patriótica tomaron su tercera decisión política. Organizaron una rebelión y lo depusieron. En su lugar, formaron un triunvirato nuevo. El segundo triunvirato convocó una asamblea para declarar la independencia y redactar una constitución. Como sesionó en 1813, recibió el nombre de Asamblea del año 13. Esta fue su cuarta y última medida. Debido a algunas derrotas militares del Ejército del Norte, la Asamblea postergó la declaración de independencia. Tampoco sancionó la Constitución. Igualmente, la Asamblea logró tomar otras medidas importantes. En primer lugar, estableció los símbolos patrios, el escudo, la escarapela y el himno nacional. También dictó leyes fundamentales, declaró la libertad de vientres, es decir, otorgó la libertad a los hijos de los esclavos y eliminó a los impuestos que se cobraban a los indígenas. Por último, creó el Directorio, un poder ejecutivo unipersonal que tenía la capacidad de tomar medidas extraordinarias. El mandatario recibía el nombre de Director Supremo. Más allá de la importancia que tuvieron estas medidas, aún no éramos libres. Entonces, ¿cuáles fueron las razones para que el Río de la Plata y parte del interior proclamaran finalmente la independencia? En primer lugar, hacia 1814, Fernando VII volvió a ocupar el trono español, con la firme intención de reconquistar las colonias, y sus ejércitos realistas comenzaron a avanzar desde el norte hacia nuestro país. En segundo lugar, Artigas organizó el Congreso de los Pueblos Libres, lo que hoy sería parte de Uruguay, que en 1815 declaró la independencia con el acuerdo de algunas provincias actualmente argentinas. El liderazgo de Artigas amenazaba con desintegrar el antiguo virreinato del Río de la Plata, que Buenos Aires creía con derecho a gobernar. Por todo esto, en marzo de 1816 se riñó un nuevo Congreso Constituyente, esta vez en la provincia de Tucumán. San Miguel de Tucumán, el lugar elegido para el Congreso, fue un gesto de las autoridades que residían en Buenos Aires para obtener el apoyo de las provincias, disgustadas por la concentración del poder en manos de los porteños. En el Congreso de Tucumán había diputados de regiones que actualmente no forman parte de la República Argentina. Sin embargo, no se encontraban los representantes de las provincias en conflicto con el directorio porteño. Aún así,
el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de España y se eligió el nombre de Provincias Unidas de Sudamérica para el naciente país. Después de la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata no llegaron a un acuerdo sobre cómo organizar el gobierno del nuevo país. En ese momento, la mayoría de las tropas de las Provincias Unidas estaba en Cuyo, preparando el cruce de los Andes. Por esta razón, el noroeste quedó prácticamente indefenso. Con grandes esfuerzos, la región era protegida por Güemes y sus gauchos. Debido al peligro que suponía la cercanía de los realistas, una vez declarada la independencia, el Congreso se trasladó de Tucumán a la ciudad de Buenos Aires. Después de la declaración de independencia, se produjeron varios enfrentamientos entre la Liga de los Pueblos Libres y el Directorio. En este contexto, los portugueses comenzaron a invadir la banda oriental desde Brasil. En 1817, los portugueses tomaron Montevideo y hacia 1820 controlaban la banda oriental. A partir de entonces, Artigas perdió gran parte de su poder ante los otros líderes argentinos de la Liga de los Pueblos Libres. En 1819, el Congreso sancionó una constitución que concentraba mucho poder y atribuciones en el Director Supremo, quien residiría en Buenos Aires. La constitución fue rechazada por las provincias, porque consideraban que no respetaba la autonomía provincial. Las provincias del litoral se enfrentaron al Directorio y dirigían sus tropas contra Buenos Aires. El 1 de febrero de 1820, los litoraleños triunfaron en la batalla de Cepeda. Los vencedores exigieron la disolución del Congreso y la destitución del Director Supremo. Con la disolución del Directorio, dejó de haber una autoridad central, y las provincias comenzaron a gobernarse de manera independiente. El conflicto entre las provincias se debía a los diferentes proyectos para organizar el país que surgieron durante los primeros años de la Revolución. Hacia fines de la década, se formaron dos grupos, los unitarios y los federales. Los unitarios eran partidarios de un gobierno centralizado, mientras que los federales sostenían que las provincias debían mantener su autonomía. Aún así, con todas estas diferencias, logramos independizarnos y comenzar a tomar decisiones por nosotros mismos. Este fue el comienzo de la organización del país que conocemos y amamos hoy en día.